nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos. Señor, todo este último mes me ha hablado sobre el propósito que Él ya tiene en cada uno de nosotros y que ha sido diseñado. Y yo sé que tú has escuchado muchísimas veces lo que Dios quiere hacer contigo. He predicado un mensaje parecido a este. Yo creo que en muchas ocasiones, pero yo creo que lo que Dios también intenta hacer es precisamente recordarnos a dónde piensa llevarnos, teniendo en cuenta ese propósito. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? ¿A dónde Dios piensa llevarnos? ¿De qué forma Él lo va a hacer? En medio de la adoración el Señor decía que su poder iba a estar en nosotros y que todo lo que nosotros hagamos iba precisamente a manifestar su gloria. Y yo lo creo. Yo lo creo porque es una palabra que el Señor nos ha venido dando. El problema está en que quizás lo que estamos experimentando hoy, la situación que estamos viviendo hoy, eso que Dios ha permitido inclusive que nosotros podamos estar viviendo, hace que quitemos el foco de Jesús o que quitemos la mirada de Jesús y nos olvidemos de sus promesas y nos olvidemos de lo que Dios va a hacer. Cuando la palabra en el libro de Hebreos habla de los hombres de la fe y habla de las proezas que hicieron en el Señor, nosotros vemos a esos hombres de Dios por encima de nosotros, por su testimonio, por lo que Dios hizo por medio de ellos, pero olvidamos que Dios trató con sus vidas desde que nacieron. Y que estoy seguro que la gloria de Dios se fue manifestando poco a poco en sus vidas. Y que el producto terminado, lo que hoy podemos ver como grandes hombres de fe, dentro del mismo proceso, ellos pasaron por momentos de aflicción, pasaron por momentos de dudas, pasaron por momentos difíciles, complicados, donde quizás también se sintieron como tú te estás sintiendo hoy, o como yo me he sentido algunas veces. Con esa sensación de ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios eso que prometió lo va a hacer en mi vida? Porque un profeta llegó en cierta ocasión y habló en nombre de Dios y declaró una palabra y yo sentí que era para mí. Y yo sentí que Dios me estaba hablando por la vida de ese profeta porque profetizó justo lo que ya Dios me había dicho en mi intimidad. ¿A dónde piensa llevarme y lo que piensa hacer conmigo? ¿Qué es lo que quiere hacer en mi corazón? Pero nosotros no entendemos que dentro del proceso que Dios permite que nosotros podamos vivir, vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a pasar por situaciones complicadas. Pero que eso de ninguna manera significa que no va a ocurrir lo que Dios ha prometido. El Señor me daba una palabra en esta semana y me decía: hijo, no mires lo que se está levantando, no mires tu situación, coloca tu mirada en mí. Y cuando nosotros hacemos el enfoque justo en Jesús, todo lo que está a nuestro alrededor se disipa en la esfera espiritual. Entonces podemos ver claramente que aunque atravesemos un valle de sombra, Dios está con nosotros. Que aunque pasamos por situaciones difíciles, Dios nos da la victoria en cada situación que nosotros podamos vivir. Y hoy hablo directamente a ese corazón que hoy quizás está afligido, está angustiado, está desesperado. Que cuando lee la palabra y se encuentra estos grandes hombres de Dios que fueron usados por Dios con poder y gloria, dicen definitivamente lo que Dios hizo con este siervo es muy diferente a mi proceso. Dios no lo hará conmigo. Estoy hablando de esas personas que quizás Dios les ha usado en cierto momento y se han dado cuenta que Dios les puede usar, pero que de alguna manera llega el desánimo y les visita. Llega la situación difícil, se levanta y eso les aflige al punto de poder tirar la toalla en términos espirituales. Han dejado de predicar, han dejado de servirle al Señor, han dejado de proclamar las buenas nuevas, han dejado de hacer justo
lo que necesitan hacer porque fueron diseñados para eso. Fueron diseñados para adorar. Fueron diseñados para proclamar. Fueron diseñados para declarar. Fueron diseñados para decretar, porque hay autoridad de Dios en tu vida. El Señor me decía, hay muchos que no me reconocen como su Padre porque dudan de que sea su Padre. Dudan de que sean salvos. Dudan de que sean mis hijos, me decía el Señor. Y créeme, no verán mi gloria si no entienden quiénes son. No verán mi gloria si no entienden que yo soy su Padre. No verán mi gloria y nunca recibirán mis promesas si no entienden que el proceso no es para tirar la toalla. El proceso es para levantarse. El proceso es para continuar. El proceso es para confiar. El proceso es para que tú hoy puedas decidir, puedas determinar que aunque lo que estás haciendo no tiene nada que ver con lo que Dios ha declarado para tu vida, pues Dios va a permitir ese escenario para catapultarte a donde quiere llevarte. Pero te está enseñando, te está formando, te está capacitando, te está enseñando paciencia, te está enseñando sometimiento, te está enseñando que debes depender de Él en todo, te está enseñando que debes confiar aunque no veas nada, te está enseñando que no es a tu manera, ni a tu forma, es como Dios lo ha planificado y como Dios lo ha determinado. Y solo cuando entendemos que esa es la manera de Dios, entonces nos sometemos a Él. Dejamos de sentirnos poco. Dejamos de sentirnos menos. Y caminamos con la frente en alto. Porque entendemos cuál es nuestro destino. Entendemos cuál es el propósito que Dios ha diseñado. Y aunque se levanten personas en tu contra, y lo vamos a ver un poco más adelante, tú entiendes para dónde vas y quién eres. ¿Sabes? En el libro de Primera de Samuel, y Dios me ha hablado muchísimo de la historia de David, podemos encontrar precisamente el cómo de David. Y cuando vemos a David y vemos todo lo que Dios hizo con su vida, nos olvidamos quizás del proceso que vivió David. David no siempre fue rey. David no siempre fue rey. Nosotros vemos el rey David y vemos todas las proezas que hizo. Y de alguna manera decimos, bueno, pero David, imagínate, ungido del Señor. David, mira todo lo que hizo en el Señor. ¿Cómo voy a compararme con David? Y no vemos con lupa precisamente todo el proceso de David desde un inicio. Todo lo que David pasó. Todo lo que él vivió y experimentó. Y el proceso de formación que Dios vivió con él y que le permitió que él pudiera experimentar. Y vamos a ver algunos aspectos de la vida de David, precisamente en sus inicios, para que tú puedas entender y te puedas identificar con su vida. En primer lugar, David supo entender los tiempos y esperar el momento adecuado. David no era como sus hermanos y nunca fue tratado como sus hermanos. Sus hermanos eran hombres de guerra que estaban al pie de la batalla. Eran hombres que tenían cierta estatura, que tenían un porte adecuado para poder precisamente batallar y cumplir cada instrucción del rey. David se dedicaba a otra cosa totalmente distinta a lo que se dedicaban sus hermanos. David era un simple pastor de ovejas. Eso era lo que era David. David era el rezagado, David era el hijo menor. David era por quien no apostaba ni 10 centavos. David, a pesar de que Dios desde el vientre de su madre lo había escogido con un propósito, en ese momento no estaba cumpliendo la asignación de Dios. Y cuando hablo de la asignación de Dios, hablo de esa posición que ya Dios había determinado en la esfera espiritual. La posición de ser rey, la posición de tener influencia, la posición de representar precisamente el poder de Dios, la gloria de Dios. En ese momento era un simple pastor de ovejas. Pero David había escuchado a Dios, había entendido a Dios,
había asimilado el proceso que Dios tenía en su vida. Había comprendido que los tiempos de Dios son perfectos y que cada escenario que tú puedes experimentar es el escenario justo, el que tú necesitas, el que tú requieres para poder llegar a ser rey algún día. Y David lo había entendido. David sabía que iba de escalón por escalón y sabía cuál era la oportunidad que él necesitaba para precisamente poder demostrar lo que Dios había hecho en su vida cuando nadie apostaba un peso por él. Y eso es lo que nos debe ocurrir a cada uno de nosotros. Es poder sí reconocer el estado en el cual estamos. Es poder reconocer la situación que estamos viviendo, pero no usarla como justificación para ese propósito eterno. Pero no usarla como excusa de que no se va a cumplir entonces lo que Dios ha dicho, porque donde estamos no se ve ni siquiera un destello de la gloria de Dios. ¿Tú crees que David podía ver las promesas de Dios allí en ese lugar donde estaba y podía experimentar las promesas de Dios siendo pastor de ovejas? Yo estoy seguro que no. Y estoy seguro también que como era humano, como tú y yo, podía tener dudas de lo que Dios le había dicho. Pero él no se desesperó, él estaba tranquilo y decía, va a llegar mi oportunidad. Y tú tienes que entender que donde tú estás, que lo que estás haciendo, donde Dios te sembró, justo en el lugar donde tú estás, si tú esperas tranquilo en Dios, si tú te refugias en Dios y haces con excelencia lo que Dios precisamente te colocó a hacer, no importa que no sea ese propósito final, eso donde Dios te va a llevar, entonces Dios te empieza a preparar para que empieces a ver la gloria de Dios. No intentes adelantar los tiempos de Dios. Porque cuando recibimos las promesas del Señor, entonces queremos que pasen rápido. Y Dios no anda rápido. Dios anda en el tiempo que Él ha determinado y trabaja con cada persona que se dispone. Lo que sí necesitas es disposición para que Dios pueda trabajar en tu vida. Es entregarte totalmente a Él. Es quizás decir, bueno, no entiendo por qué vivo esto que estoy viviendo, pero Dios sí lo entiende. Y estoy en su voluntad. Entonces, si hoy tengo que pasar una temporada de dolor, la acepto. Si hoy tengo que pasar una temporada de crisis, la acepto. Si hoy tengo que pasar un desierto, lo acepto. Si hoy tengo que pasar una situación financiera difícil, la acepto. Pero la acepto no en el sentido de conformarme. La acepto como el proceso que Dios ha determinado en mi vida para formarme, para trabajar en mi corazón. Pero aceptarla no significa que tú te acostumbres, te amoldes a esa situación. Aceptarla es reconocer la situación, pero inmediatamente decir, yo no pertenezco a la escasez. Yo no pertenezco al desierto. Yo no pertenezco a la aflicción. Yo no pertenezco a la angustia ni a la desesperación. Yo pertenezco al reino celestial y soy embajador del reino de los cielos. Y como soy embajador del reino de los cielos, entiendo mi proceso, entiendo lo que estoy viviendo y sé que Dios va a sacar lo mejor. Voy a esperar en su tiempo porque sé que Dios va a sacar lo mejor. No me voy a desesperar, no voy a adelantar los tiempos, no voy a intentar mover la mano de Dios porque Dios conoce justo el momento indicado para poder promoverme, para poder ascenderme, para poder colocarme justo en el lugar que yo necesito, para poder recibir la restauración de mi matrimonio, para poder recibir la bendición de mis hijos, para poder recibir la restauración de mi hogar, de mis finanzas, de todo lo que yo pise sea bendecido. Yo sé cuándo va a ocurrir, cuando Dios lo determine. Y cuando tú tienes esa convicción, tú trabajas en el lugar donde estás, que es el segundo punto, y haces con excelencia todo lo que te manden hacer. Todo lo que tienes que hacer lo haces para Dios y no para los hombres. No coloques en poco el poder pastorear ovejas. Y estoy hablando propiamente de la vida de David. David cuidaba a sus ovejitas. Yo estoy seguro que él quería hacer otra cosa. Él quería hacer lo que sus hermanos hacían. Él quería estar al frente de la batalla porque David era un hombre de lucha, de guerra. Pero él no andaba quejándose porque sus hermanos sí estaban y él no. Él no andaba quejándose porque sus hermanos eran reconocidos y él no. Él no andaba quejándose porque sus hermanos tenían una posición que él anhelaba quizás. Porque no es malo tener anhelos. Él confiaba en Dios y decía,
si es esto lo que Dios me puso a hacer, entonces lo haré de la mejor manera. Yo no sé cuál sea tu trabajo, no sé en qué lugar estés hoy. No sé dónde te sembró Dios, ni dónde te colocó Dios. Pero hay algo que sí sé. Si tú lo haces con excelencia y te esfuerzas todos los días por mostrar la gloria de Dios en lo que tú haces, y te destacas en lo que tú haces, y te destacas justo en esos inicios pequeños, Dios va a catapultarte donde quiere llevarte. Te va a enviar justo en el lugar donde Él ya diseñó un espacio para ti. Pero tienes que entender que si no eres fiel en lo poco, Dios no te colocará en lo mucho. Tienes que entender de que si no valoras los inicios pequeños, entonces Dios nunca va a poder llevarte a eso grande que ha prometido en tu vida. Tienes que comprender que el poder amar precisamente esos inicios pequeños, esos pequeños destellos de los cambios de tu esposo o de tu esposa, esos pequeños destellos quizás de bendición que pueden declarar y confesar tus hijos, tienes que valorarlos. Tienes que aprender a ver lo bueno dentro de todo lo malo que está a tu alrededor. Y aprender, y esforzarte, y ser dedicado, y entregarte al máximo, y ser de ver que la gente pueda ver que realmente en ti está Dios. El problema no es lo que estás haciendo, el problema es cómo lo haces. Porque te has conformado a ser común y ordinario. Te has conformado bueno, es muy poquito, es que este poquito que tengo, ¿qué puede hacer Dios con este poquito? ¿Qué puede hacer Dios aquí en este lugar donde me colocó que es chiquitico? Y todo lo minimizamos y todo lo hacemos como muy pequeño y todo decimos, pero bueno, va a llegar lo bueno de Dios, pero ¿cómo va a llegar lo bueno de Dios con esto tan pequeño? Estoy pidiéndole a Dios más y te encargas de pedirle a Dios más y oras para que Dios te dé más, pero no valoras lo que Dios te ha entregado. No solamente es pequeño lo que tienes en tu mano, es pequeña tu mentalidad. Por eso la palabra habla de renovar nuestro entendimiento y de entender que eso que Dios colocó en nuestras manos es lo que nos va a permitir poder experimentar la gloria de Dios más adelante. Es entender que si tú te esfuerzas con eso tan pequeño que Dios colocó en tu mano, Dios está viendo algo maravilloso en tu vida y en tu corazón. E inmediatamente va a decir, mi hijo, mi hija está preparado para lo grande que tengo para ella. En tercer lugar, no escuches al enemigo. No lo escuches. No escuches a esas personas que de alguna manera intentan influenciarte para que tú abortes el destino que ya Dios estableció para ti. No lo escuches. Y eso me hace recordar precisamente al mismo David, cuando intentó de alguna manera hacerle frente al gigante. Las primeras intervenciones o las primeras consultas que David hacía era, hey, ¿qué ofrecen? ¿Qué ofrecen para poder obtener un beneficio si yo matara a Goliat? Y todo el mundo lo miraba. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? Es como yo verte a ti pequeñito, que tú no pudieras hacer nada. Y tú entusiasmado porque tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes lo que Dios te dijo, a dónde te va a llevar, lo grande que piensa hacer contigo. Entonces tú te emocionas porque cuando recibes una palabra, una promesa de Dios, tú te emocionas. Yo estoy seguro que ya Dios le había dicho a David, hey, contigo, por medio de ti, es que yo voy a darle la victoria a Israel. Así como cuando Dios nos habla y nosotros nos damos cuenta que esa es la oportunidad perfecta. Y decimos, caramba, Dios va a restaurar a mi matrimonio. Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de mis hijos. Dios va a hacer algo poderoso en mis finanzas. Y tú estás reemocionado, lo has recibido. Y te pones como David. ¿Qué es lo que dan? ¿Qué es lo que dan por matar al gigante? ¿Qué es lo que dan por matar al gigante? Y quizás tú has llegado a cierta persona y le has dicho, mira, Dios me ha dicho a dónde piensa llevarme. Y en vez de encontrar una palabra de aliento que te pueda impulsar, lo que encuentras es una palabra que te dijo Dios, ¿cómo? ¿Que te va a llevar dónde? ¿Que va a hacer contigo qué cosa? Eso es un absurdo. Y era lo mismo que le decían a David. ¿Qué le pasa a este loco? ¿Cómo se le ocurre? Nunca ha estado en el frente de batalla, nunca ha estado en el frente donde la guerra es fuerte, nunca. Y va a decir que va a destruir al gigante. Si nosotros estamos atemorizados con lo que está pasando. Y viene este pequeño, moreno, simpático, pero muy pequeño a decir, ¿qué es lo que están dando por matar al gigante? ¿Sabes? No dejes que nadie destruya los sueños que Dios ha dado a tu vida.
No permitas que nadie hable cosas negativas a tu vida. No permitas que el enemigo te diga o te intente influenciar diciéndote que Dios no lo va a hacer. Porque David, aunque recibía esas palabras, David decía por dentro, fue Dios quien me habló. Fue Dios quien me dijo que lo iba a hacer. Fue Dios quien dijo que por medio de mí como instrumento era que iba a derribar ese gigante. Y yo lo creo. Yo lo creo. Porque si Dios lo dijo, entonces eso es lo que va a pasar. Mira, es más importante lo que Dios ha determinado, lo que Dios dice que tú eres, a donde Dios dice que te va a llevar, lo que Dios dice que va a hacer por medio de ti, que lo que cualquier persona diga en tu contra, influenciada por el enemigo. Porque vas a encontrar personas precisamente que te van a decir, está loco, contigo no va a pasar nada, que Dios va a restaurar qué, que Dios va a levantar qué, que Dios va a hacer qué cosa contigo, estás loco, siempre pasa lo mismo contigo. Y te lo dicen y te lo confirman y te dicen, contigo no va a ocurrir nada, porque siempre que te levantas emocionado que Dios va a hacer algo contigo, algo pasa y pum, te caes nuevamente. ¿Y sabes por qué te caes nuevamente? ¿Y sabes por qué tropiezas con la misma piedra? Porque de alguna manera has recibido una palabra negativa y la has atesorado en tu corazón. Y esa palabra negativa ha sido más fuerte que la palabra que Dios ha determinado para tu vida. Pero hoy tú tienes que levantarte y decir, no más. No voy a permitir que una palabra negativa pueda abortar el propósito que Dios ha establecido en mi vida. Porque me voy a levantar y lo que Dios ha dicho que va a hacer en mi familia, pues lo voy a recibir por medio de la fe. Y aunque se levante el que se tenga que levantar, va a tener que tragarse sus palabras. Porque es Dios quien me va a llevar al lugar que me ha prometido. Es Dios quien lo va a hacer. Lo único que Él requiere de mí es fe. Lo único que Él requiere de mí es que le crea. Y cuando yo le crea, yo estoy seguro y yo estoy segura que voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Que voy a ver el poder de Dios en mi vida. Que voy a ver las bendiciones de Dios cumplidas en mi vida. Así es que te tienes que expresar. Así que no escuches al enemigo. No dejes que tu pecado te grite que Dios ya no va a hacer nada contigo. Te equivocaste. Fallaste al Señor. ¿Le has fallado a Dios? ¿Le has fallado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Reconoce tu falta. Entiende que los hijos se equivocan. Entiende que los hijos de Dios se equivocan, que los hijos de Dios fallan, que los hijos de Dios cometen errores, pero son hijos. Nunca dejan de ser hijos. Nunca dejan de ser hijos. Te equivocaste, levántate porque Dios está ahí presto con sus manos extendidas para perdonarte. Pero no permitas que el enemigo te diga, te equivocaste, ya Dios no va a hacer nada contigo. Ah, le fallaste otra vez, ay, viste, otra vez, yo te lo dije, no sirves para nada. Ah, otra vez volviste a hacer lo mismo. No, hermano, tú sí estás en nada. Dice, ay, sí, yo estoy en nada, definitivamente Dios no va a hacer nada conmigo. De ninguna manera. La palabra enseña, mire, ustedes siendo padres y siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará todo lo que ustedes necesitan? Ahí está diciéndonos, mira, ustedes siendo malos, intenta ser buenos padres. Yo que no soy malo, te dice el Señor, yo sí soy bueno. Yo sí soy un buen padre. Yo sí soy un buen padre. Nos cuesta muchísimo entender que Él es un buen padre, que es el mejor padre que podemos tener. Y con esto no estoy diciendo, me equivoco entonces cuantas veces quiera, que Dios va a estar ahí. Te estoy diciendo que aunque te equivoques, vas a experimentar como consecuencia la disciplina de Dios. Porque Dios a quien ama, disciplina, porque lo ha recibido como hijo. Te estoy diciendo que a pesar de tu condición, no vas a dejar de ser hijo. Y estoy hablando de esas personas que han creído en Jesús. Estoy hablando de esas personas que creen en el sacrificio de Jesús y que además creen que por medio de ese sacrificio han sido redimidos, han sido justificados, han sido levantados y Dios les ha dado vida eterna. A esas personas es las que les estoy hablando en esta mañana. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. En cuarto lugar, sé humilde siempre. Nosotros siempre cuando escuchamos la palabra humildad, decimos, no, la persona humilde es aquella que no tiene recursos. Y no es así. La persona humilde es aquella que reconoce a Dios en todos sus caminos. Mira, me costó mucho trabajo poder
poder encontrar un término de la palabra humildad. Pero la palabra humildad tiene que ver con reconocer a Dios en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que tú no haces absolutamente nada. Nada si antes no consultas a Dios. Humildad es reconocer que en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Humildad es reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Humildad es entender que nosotros no cambiamos a nadie, que Dios es quien hace la obra en la vida de esas personas. Humildad es reconocer, esperar el tiempo de Dios, como lo vimos desde un principio, no adelantar los tiempos de Dios. Humildad es que Dios sea nuestro Señor, no solamente de boca, sino que sea nuestro Señor con todo lo que nosotros hagamos. Eso es humildad, porque le estamos diciendo a Dios, mira, Señor, te he aceptado en mi corazón, yo muero a mí mismo y ahora tú vives en mí. ¿Qué significa eso? Que entonces ya yo no hago lo que yo pensaba hacer, ya yo no hago lo que yo quería hacer, ya no existen mis deseos, ni mis sueños, ni lo que yo anhelo. Ahora existen los sueños de Dios en mi vida y yo vivo para que los sueños de Dios se hagan realidad en mi vida, para que el propósito de Dios se haga realidad en mi vida. Tú quizás pensaste desde pequeño que ibas a dedicarte a la medicina, que ibas a dedicarte a poder ejercer el derecho, que ibas a dedicarte a poder dar clases de matemática, qué sé yo. Yo no sé con qué soñabas tú de pequeño, pero si encontraste a Jesús y Jesús te dice, yo quiero ser tu Señor y tú le aceptas, entonces tú estás dispuesto a renunciar, tú estás dispuesto a entregar, tú estás dispuesto a morir para que los sueños de Dios se cumplan en ti. Y si Dios ha dicho de pronto que lo que tú eres profesionalmente hablando es lo que va a usar para poder glorificar su nombre, está bien. Pero si Dios te dice que eso que hiciste profesionalmente no es lo que Dios va a usar para llevarte al lugar que tiene que llevarte y para hacer lo que tiene que hacer en tu vida, humildad es reconocer que es así. Humildad es reconocer que Dios está en primer lugar y que nadie ocupa ese lugar. Humildad es poder recibir una instrucción de parte de Dios y acatarla. Humildad es poder reconocer la autoridad de Dios aquí en la tierra, la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra y poder decir, me someto a la autoridad porque Dios es un Dios de autoridad. Humildad es poder respetar y honrar a nuestros padres. Humildad es poder someternos a ellos. Humildad como padres es poder tratar a nuestros hijos bien. Humildad como esposo es poder amar a mi esposa. Humildad como esposa es poder respetar a mi esposo. Humildad es poder establecer en nuestras vidas cada principio que Dios ha establecido por medio de su palabra y que es para nosotros. Eso es humildad. Y David fue humilde mientras cuidaba las ovejas. David fue humilde mientras se convirtió en el mandadero de su padre, porque mientras que anhelaba precisamente ocupar ciertas posiciones, él era el mandadero de su padre. David, ve allá, alta al mandado. David, ve allá, llévale quesos a estas personas. David, ve allá y haz estas cosas. David, vuelve a tu trabajo que es de las ovejas. David, el olvidado. David, el menospreciado. David, el que quería ser alguien, pero que las personas intentaban suprimirlo. Pero David, humilde, que reconocía que nació para servir. Aún siendo rey, nació para servir. Cuando Dios te lleve allá donde quiere llevarte, tú eres un servidor más. Tú eres para precisamente servir a las demás personas, para que las personas puedan darse cuenta que pueden contar contigo. Ese eres tú. Eso es humildad. Y David precisamente era lo que hacía. A pesar de todo lo que había experimentado, siempre fue humilde. Porque reconocía a Dios en su vida. Nunca vas a ser humilde si no reconoces a Dios. Nunca vas a estar más preparado para poder ocupar esa posición que Dios quiere que ocupes si antes no reconoces a Dios en tu vida. No deseches los dones y talentos que Dios te dio. Y no solamente eso, tienes que entender que lo que Dios te dio
es precisamente lo que va a permitir obtener la victoria. ¿Sabes? Cuando David por fin decidió hacerle frente a Goliat, que habló con Saúl y le dijo: rey, ¿quién es este tipo que está insultando a los ejércitos de Jehová? Déjame que yo voy para esa en términos costeñoles. Yo lo pongo en su sitio. Lo primero que hizo Saúl fue: póngale una armadura. Póngale una armadura a David. E intentaron ponerle la armadura y David todo incómodo. ¿Ya ves? Todo incómodo, todo como se sentía, yo me imagino, frustrado. Eso le pesaba, eso era más grande que él, pesaba muchísimo. Y no tenía la libertad de poder colocar en práctica precisamente lo que había aprendido cuidando las ovejas. Es que tú no tienes que despreciar lo que Dios te entregó, ni despreciar los momentos que Dios te permitió vivir, aunque hayan sido de soledad, aunque hayan sido de frustración, aunque hayan sido de dolor, porque Dios saca lo bueno. A Dios le sirvió el poder cuidar sus ovejas con excelencia, las ovejas de su padre. Y dice la palabra de que él, cuando venía a alguien a robarse la oveja o a matar la oveja, él la defendía de tal forma que mataba leones, mataba osos, precisamente por defender las ovejas. Era excelente en lo que hacía. Era excelente en lo que hacía. Los dones que Dios le había entregado los había ejecutado a la perfección y sabía perfectamente lo que tenía, al punto que se quitó la armadura y me dijo: no, rey, esto no sirve para nada. Es que quien va a hacerle frente al enemigo eres tú por medio de mí, con los dones que me has entregado. Nosotros creemos muchas veces que Goliat, cuando se levanta, que tipifica la adversidad, los problemas, las circunstancias difíciles, entonces somos nosotros los que queremos darle el frente a las situaciones. Y no, es el poder de Dios por medio de ti. Hasta hoy habías luchado en tus fuerzas, habías querido hacerlo a tu manera, habías querido intentar cambiar a esa persona o cambiar las situaciones financieras que están bastante complicadas en tu vida. Pero hoy Dios te dice: no, es con lo que yo he dado, lo que te he entregado, y es por medio de mi poder. Porque el don de Dios sin el poder de Dios no puede darle la gloria a Él. Se quitó la armadura y le hizo frente inmediatamente. Se sentía ligero, sentía que podía. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios le había confirmado que le iba a dar la victoria. Y hoy Dios te confirma una vez más que con lo que Él colocó en ti, te va a entregar la victoria. Que eso que tú habías despreciado, que habías dado por poco, es lo que Dios va a usar, porque hoy tú lo reconoces para darte la victoria. No sé cuál sea el don que Dios te entregó, pero no lo desprecies más. No lo desprecies más, no lo entierres en tierra. Sácale provecho a eso que Dios te entregó. ¿Qué es cantar? Pues cántale a Dios. ¿Qué es tocar un instrumento? Pues hazlo para Dios y hazlo lo mejor que puedas. Y yo te puedo garantizar que vas a ver la gloria de Dios y que la gente va a reconocer la gloria de Dios en tu vida. ¿Sabes cuántos sueños hay en un cementerio? De personas que querían hacer algo para Dios, de personas que querían predicarle al Señor, de personas que querían demostrar la gloria de Dios. ¿Sabes cuántos sueños están enterrados allí sin cumplir? Muchísimos. Porque faltó carácter, faltó determinación, faltó creer en lo que Dios colocó en sus manos. Y hoy Dios te está diciendo: tienes que creer en lo que he colocado en tus manos. Tienes que creer en lo que he dado para ti. Tienes que creer que aunque sea con una pequeña onda y piedrecita vas a derribar ese gigante, porque a la larga la fuerza te la doy yo. Porque yo soy quien lo va a hacer, te dice el Señor. Pero yo hago algo con lo que ya te he entregado. Dios nunca va a hacer algo con algo que no te ha entregado. Él te lo entregó y por medio de eso que te entregó es que Dios va a operar, es que Dios va a obrar, es que Dios va a bendecirte, es que Dios va a hacer muchísimas cosas. Así que no desprecies lo que Dios te dio. No lo tires al bote de la basura por andar descuidado, por andar distraído, por andar haciendo muchas cosas que no edifican. Porque si hay algo que tenía David, era que tenía claro que iba a vencer al gigante con los recursos que Dios le había entregado. Está siempre dispuesto a servir. David sabía lo que era servicio y le servía a su padre y hacía lo que su padre le decía y le sirvió a Saúl, aún habiendo sido ungido por el profeta. No tenía excusas para servirle. ¿Nosotros qué hacemos? Dejamos de servirle a Dios para hacer otras cosas. Y tenemos que dejar de hacer otras cosas para servirle a Dios. Así es que funciona.
Recuerda que hace un rato te decía, todo aquello que esté en primer lugar en tu corazón, tienes que erradicarlo de tu vida. Y tienes que decirle, Señor, reina en mi vida. Y entonces lo que Dios te pida que tú hagas, tú lo haces. Ciegamente confías en Él. Hace poco escuchaba un testimonio de una persona que hablaba conmigo y me decía que alguien le había dado un consejo de renunciar a su trabajo porque interfería con el servicio a Dios. Yo ahora no voy a detallar si venía o no de Dios esa instrucción. Pero lo que valoro es que esa persona renunció a su trabajo por esa palabra que recibió. ¿Sabes qué me demostró eso? Que Dios estaba en primer lugar en su vida. Y en ese momento dijo, si el trabajo que tengo me quita la oportunidad de servirte como tiene que ser, entonces mi trabajo no proviene de Dios. Y realmente pondero la decisión que tomó. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos cuesta el poder desplazar lo que está en primer lugar en nuestro corazón por lo que Dios nos dice. Porque menospreciamos lo que Dios nos dice que hagamos. Menospreciamos el servicio a Dios. Menospreciamos el poder servirle a Dios con integridad. Porque creemos que servirle a Dios es poco. Servirle a Dios no es poco. Servirle a Dios como resultado, como beneficio, lo que obtenemos es recompensa celestial incorruptible que proviene directamente del corazón de Dios para nosotros. No hay pago que pueda superar el reconocimiento, el pago de lo que el Señor nos da a nosotros cuando le servimos. Tu trabajo no queda sin recompensa cuando le sirves al Señor. Tu trabajo no queda sin recompensa cuando le sirves al Señor. Llegará el momento en que tú te darás cuenta que lo que tú has hecho creyéndole al Señor, sirviéndole al Señor, sabiendo que fuiste dedicado para el servicio a Dios, llegará el tiempo en que Dios va a abrir la ventana de los cielos y sin que tú le pidas nada, tú vas a vivir en una abundancia sobrenatural. Porque no conozco a nadie que haya entregado todo por Cristo y que hoy no esté en abundancia. No conozco a nadie que haya entregado su corazón al Señor y que hoy no pueda experimentar la abundancia. Y cuando hablo de abundancia, no solamente hablo de prosperidad económica. Hablo de prosperidad en todos los sentidos. Tu familia es una familia de bendición. Tus hijos son de bendición. Todo lo que hacen es de bendición. Todo lo que pisa la planta de tu pie es de bendición. Todo lo que te proyectas te sale bien. Todo lo que intentas hacer te sale bien. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento renunciaste a ti. Renunciaste a tus sueños. Renunciaste a lo que querías hacer. Renunciaste a lo que anhelabas. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que ahora los sueños de Dios viven en ti. Y cuando tú te encargas de vivir por los sueños de Dios, entonces te ocupas de Dios, le sirves y Dios por añadidura te da todo aquello que tú necesitas. Querías que tu vida sea transformada, querías ver un cambio sobrenatural en tu vida, pues entonces no dejes de servirle a Dios. Tienes que servirle con más fuerza. Tienes que entregarte a Dios con más fuerza. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy yo no entiendo lo que estoy viviendo, yo no entiendo lo que estoy pasando, yo no entiendo lo que estoy atravesando, pero una cosa sí entiendo, Señor, y es que si yo me entrego a ti como tiene que ser y te sirvo con todas las fuerzas de mi corazón, al encargarme de ti, tú te encargas de mí. Y cuando eso pasa y tú lo crees, Dios comienza a aparejar todo, comienza a allanarlo todo, comienza a abrir puertas que antes no se abrían, comienza a abrir la ventana de los cielos, a derramar bendición que tú no esperabas. ¿Sabes por qué? Porque Dios paga y paga muy bien. Debes entender que eres diferente y que Dios ha colocado algo diferente en ti. Dios ha colocado algo diferente en ti. Has sido marcado por Dios y tu identidad está en Cristo. Cuando tú entiendes tu identidad y sabes quién eres, entonces tú caminas con la frente en alto. Tú caminas confiado de que Dios va a hacer algo. Tú estás expectante de lo que Dios va a hacer.
Es como las palabras de los domingos, las palabras que normalmente nosotros comunicamos todos los días o transmitimos todos los días. Si tú no estás a la expectativa de que Dios te va a hablar, entonces no vas a poder recibir. Pero un hijo de Dios siempre está a la expectativa. Un hijo de Dios siempre está activo. Un hijo de Dios siempre está, y Dios que me va a hablar. ¿Y a dónde Dios quiere llevarme? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y pastor, dígame cómo es la cosa acá. Y Señor, mira, háblame por medio de las Escrituras. Y anda orando, y anda conectado, y anda pendiente. ¿Sabes por qué? Porque estás a la expectativa. Tu identidad está en Cristo. Tú no sabes vivir sin Cristo. Eso tiene que pasar. Y si eso no está pasando en tu vida, el mundo te ha influenciado. Las cosas del mundo te han influenciado. Estás distraído, quizás eres hijo, pero estás distraído pensando en mil y una cosas. Y has dejado de preocuparte realmente por lo que tienes que preocuparte en el buen sentido de la palabra. En octavo lugar, sé un hombre de fe o una mujer de fe. Cree en Dios y en lo que Él puede hacer. Cree en sus promesas. Cree que Dios va a hacer proezas por medio de ti. Entiende que requiere de mucha fe. La palabra enseña y dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Entonces nosotros nos debe caracterizar la fe. Y la fe siempre va a permitir que nosotros seamos esas personas que podamos recibir una promesa y podamos embarazarnos de esa promesa. La fe tiene que alentarte, tiene que permitir, tiene que ser ese detonante. La fe tiene que permitirte que tú puedas ver eso que Dios ha prometido en tu vida. Y aunque no lo puedas palpar hoy, puedes decirle, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo va a hacer. El problema no es la falta de recursos. El problema es que no estás utilizando el recurso que necesitas, que es la fe. Que es creer en Dios por sobre todas las cosas. Que Dios te ha dicho, necesitas fe para poderlo recibir. Un hombre de fe entrega todo por Jesús y para Jesús. Cuando Dios nos pide algo, tú por medio de la fe, tú no entiendes, tú lo entregas. Mira el ejemplo que te acabo de poner. A Dios, ¿qué necesito dejar? Perfecto. Lo dejo y lo hago por ti. Dios, ¿qué me estás pidiendo? Perfecto. Lo entrego por ti. Dios quiere que dejes esas amistades que tienes que no te llevan a ningún lado. Perfecto, Señor. Yo dejo esas amistades, no hay ningún problema. Me estén influenciando negativamente, yo las dejo. Dios quiere que te expreses de una mejor manera, que no seas tan vulgar. Ok, perfecto, Señor. Me entrego a ti, voy a hablar de una mejor manera. Voy a hablar bendición y no voy a hablar maldición. Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer. Y yo creo en lo que tú vas a hacer en medio de tu pueblo. Y entiendo que cada palabra que tú das es para despertar algo en nosotros. Es para decirnos que es posible. Es para decirnos que tú puedes hacerlo. Es para decirnos que tú eres un Dios poderoso. Y para ver tu poder necesariamente el escenario tiene que estar complicado. Para ver un milagro tiene que haber una enfermedad. Para ver un milagro tiene que haber una situación difícil para que Dios pueda hacerlo. ¿Sabes cuántas veces has intentado levantarte? ¿Cuántas veces has intentado hacer algo para Dios? Y ha sido simplemente un intento. Síguelo intentando muchas veces más. Levántate. Anímate. Dios lo quiere hacer en tu vida. Dios quiere obrar en tu vida y en tu corazón. Pero tienes que disponerte, tienes que entregarte de verdad. Tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos. Tienes que saber que Dios, la obra que inició en tu vida la va a terminar. Y tienes que entregarte a Dios como tiene que ser. No midas tu relación con Dios con esos intentos fallidos. Con esos intentos de levantarte y tropezar quizás con la misma piedra. Mídelo con las veces que te has entregado a Dios en cada falla que has tenido, que has reconocido los errores precisamente en cada falla que has tenido y has dicho, Señor, me he equivocado, pero te necesito. Hoy quizás eres el que más se ha equivocado de todos. Lo único que necesitas es reconocer precisamente esa falla. Y poder decirle al Señor hoy, Señor, reconozco mi falla y quiero que hagas conmigo lo que tú quieras. Lo intento nuevamente. Aunque la gente me haya desechado, aunque el enemigo se haya levantado y haya dicho que tú no vas a hacer nada conmigo, creo firmemente en lo que tú has prometido en mi vida. Tú puedes ver hombres exitosos, y no solamente te hablo de la Biblia, con muchos intentos fallidos. Con muchos intentos de poder provocar algo, pero no pasaba nada.
¿Sabes cuántas veces Michael Jordan fue rechazado? Muchísimas veces. Lo rechazaban por su estatura. La estatura que tenía no era una estatura promedio. Pero él decía que él tenía que perseverar porque eso era lo que él quería, ese era su sueño. Y aunque le rechazaban de un lugar, iba a otro, le rechazaban y iba a otro. Decían, tú eres muy pequeño, tú eres muy pequeño, tú eres muy pequeño. Hoy está en el Salón de la Fama y es el mejor jugador de la NBA. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo reconoce. ¿Por qué? No precisamente por lo exitoso, sino por cómo fue el proceso. Principalmente en sus inicios, donde le rechazaban precisamente por su estatura. Otro ejemplo que te doy, que no es bíblico, Walt Disney fue despedido por no ser creativo en el periódico donde trabajaba. Walt Disney. Los dibujos de Mickey Mouse fueron rechazados en su momento porque según ofendían a las mujeres. Pero el tipo era un tipo perseverante. ¿Recuerdas la caricatura Los Tres Cochinitos? También fue altamente criticada por apenas tener 4 personajes. ¿A qué voy? A que los sueños que Dios te da y los sueños que Dios coloca en tu corazón son sueños que Él ha diseñado para ti, solamente para ti. Y que cuando tú los aceptas, a pesar de que tú intentes hacerlo y algo te salga mal, tienes que seguir perseverando. Aunque se levanten personas y digan, eso que tú quieres hacer o esa canción que estás escribiendo, esa canción es una locura. ¿Qué es eso? No, confórmate con escuchar Marcos Witt. Deja de estar componiendo, deja de estar escribiendo. No, que quieres aprender a tocar guitarra porque tú has soñado con adorar a Dios. Dios te ha mostrado que vas a llenar un estadio completo y que la gloria de Dios va a descender y Dios te muestra que tú vas a estar tocando la guitarra. Pero tú empiezas y has empezado y la guitarra está por allá olvidada, no la tocas ni nada porque alguna persona te dijo, tú no sirves para eso. Llegó el tiempo de activar esos sueños que Dios ha colocado en tu vida. Y de seguir intentándolo. Y de seguir esforzándose. Aunque se levanten personas en tu contra, tú dices, esto fue lo que Dios me dijo y es lo que yo voy a hacer. No creas que las cosas en Dios son fáciles. No lo creas. Porque muchas veces no decimos, bueno, Dios, si ya tú lo dijiste, entonces tú lo harás. No, Dios, mira, Dios te dio una promesa, pero eres tú quien debe esforzarse. Eres tú quien debe ser disciplinado. Eres tú quien necesita quizás acostarse muy tarde y levantarse muy temprano, pero eres tú quien tiene que pagar el precio. Eres tú quien tienes que anhelarlo. Eres tú quien tiene que sacrificarte, porque nada de lo que cuesta no fue valioso, no es valioso. Todo lo que vale realmente requirió de un esfuerzo gigantesco. Y tú necesitas entender eso. Así que levántate y empieza a creer en lo que Dios ha prometido en tu vida. Levántate y empieza a declarar las bendiciones que Dios ha dicho para tu vida. No te creas poca cosa. Y este es el título de este mensaje. Poca cosa, cuando te has creído poca cosa. Porque Dios ha dicho quién realmente tú eres. Eres un hijo de Dios. Y donde Dios piensa llevarte, necesita primeramente afirmar su identidad en ti. Así que vamos a orar. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representa precisamente a Cristo, al reino de los cielos.